era un defensor de la igualdad. Hay libros de todos los filósofos ilustrados en la biblioteca: Rousseau, Montesquieu, Madame de Staël, también lo de la Concepción Arenal. Y no solamente defendía la igualdad del hombre y combatía a favor de los desfavorecidos en contra de los privilegiados, sino también que defendía la igualdad entre hombre y mujer. Concretamente, uno de sus problemas es que en los centros andaluces, entonces, claro, también en los años 20, de los años 30, prácticamente la mujer no participaba nunca. Y por más que intentó que mi abuela Angustia participara, no fue posible. Sin embargo, como anécdota, les puede parecer lo que le voy a decir algo un poco curioso. La mayoría de ustedes, y ahora también los hombres, llevan pendientes en la oreja. El pendiente en la oreja es una señal de que en el derecho romano, los que estudiamos derecho, es una marca del esclavo. El pendiente en la oreja izquierda es lo que llevan los esclavos. Por eso, ni mi tía Luisa con 8 años, ni mi tía María con 6 años, o mi madre con 10 meses, tenían pendientes. Porque el pendiente lo que hacía era marcar una diferencia entre hombres y mujeres, y era la marca del esclavo. Y los hijos de Blas Infante le iban a tener pendiente hasta que se lo quisieran poner por su cuenta. Lo cual supone que en el año 37 ya todo el mundo tenía pendiente, después de que mi abuelo hubiera muerto. Era también metódico y anárquico. Como ya les he dicho, cualquier persona puede ser coherente, a veces incoherente. Era un incansable trabajador, una gran capacidad de trabajo, atendía notaría, bufetes, redactaba artículos, conferencias, reuniones y familia. Y sin embargo, para llevar este trabajo, les digo que era muy metódico. Por ejemplo, les voy a leer un horario del año 33. Ponía de 10 a 11, religión y filosofía. De 11 a 1, estudio, 2 puntos, peregrinación, no sé cómo se qué. De 1 a 2, revistas. De 2 a 3, idiomas. De 5 a 7, notaría. De 7 a 8, música. De 8 a 9, clase. Y de 12 a 2, escribir. Ese era su horario en los años 30. Además, habría que añadirle a este horario, no sabemos de qué fecha es, pero de más o menos pues, de los 30 y tantos, pero creemos que es anterior al año 31. Porque esto después, cuando volvió de notario a Sevilla, a Coria, había un bufete de abogados en Sevilla que tenía el bufete de 3 a 7. Y siendo tan metódico para unas cosas, era muy descuidado para otras, por lo menos lo que a sí mismo se refería. En su horario, que ya le he leído, verán que nos consta una pausa para comer. Ha empezado directamente de 10 a 11, de 11 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 5 a 7, de 7 a 8, de 8 a 9 y de 12 a 2. Y entonces entre las 2 y las 10 pues son 8 horas más o menos para dormir. De esta forma no dormía nunca más de paso, pero nunca hay una pausa para comer. Entonces, la dedicación de mi abuelo a sus obligaciones y estudios era tal concentración y tan entusiasta su entrega que la comida, más que un reposo o una posibilidad de tertulia, le suponía una interrupción. Por lo que, como recuerda mi tía Luisa, rara vez almorzaba y solamente cenaba, y con una dieta bastante vegetariana. También tiene que destacarse que la mayoría de las veces a la hora del almuerzo, a mediodía nunca estaba en casa, sino que estaba o en la notaría, o estaba en el bufete, o estaba yendo para Sevilla, y normalmente comía en la cafetería de don Rafael Ochoa, en la calle Sierpe, siempre con una pelea entre Rafael Ochoa y mi abuelo, porque Rafael Ochoa decía come más, y el otro que no, ya me voy. Pero no hubo manera. En cuanto a beber, pues solía beber agua, aunque le gustaba el vino, y sobre todo una cosa que ya se bebe poco, que es la palmita. O sea, concretamente le gustaba mucho el aguardiente, en este caso de cazalla, hecho con agua, tanto por la mañana antes de desayunar, como al final del día. Y como ya les he dicho, fumaba, y mucho, tabaco en él. Incluso tenemos muchos manuscritos de los 9000 que hay que están quemados por el cigarrillo. Era también, por vocación, citando a Machado, de torpe aliño indumentario, que claro, la profesión que tenía mi abuelo de notario y abogado, pues entonces en aquella época era la camisa blanca de cuello duro, el cuello se ponía con un botón aparte, la corbata y evidentemente pues si se ejerce de abogado encima una toga del siglo XVI. Sin embargo, en todas las fotografías que tenemos en casa, pocas todas están en bata, en zapatilla o con un pantalón, normalmente en camiseta y con tirantes. La verdad es que lo de la corbata, la chaqueta, no le hacían ninguna gracia, aunque digamos por su profesión no tenía más remedio. Usaba sombrero, propio de su época, y capa española. Con la particularidad que el forro de la capa de mi abuelo no es como normalmente que un forro rojo, sino que el forro era verde, blanco y verde. Mi abuelo, aparte de llevar la Andalucía en el corazón, también la llevaba a las espaldas. Y también era un hombre con un ideal.
La mayor parte de su vida la consagró justamente a ese ideal. ¿Y cómo era ese ideal de Blas Infante? Pues les voy a leer un manuscrito, el AEE, que dice lo siguiente. Dice: mi nacionalismo no consiente, al contrario, estima grotesca la alabanza de un pueblo a sí mismo, tanto como la propia alabanza individual. Mi patriotismo sigue otros derroteros. Antes que andaluz, es humano. Creo que por el nacimiento, la naturaleza no circunscribe un mundo para el nacido, sino que discierne a los soldados de la vida el lugar donde han de luchar por ella. Yo quiero trabajar por la causa del espíritu en Andalucía porque en ella vine a nacer. Si en otra parte me encontraré, me esforzaría por esta causa con igual fuerza. Si combato contra los que juiciaron livianamente a este país, Andalucía, tengan presente que no lo hago por la patria, sino por la verdad. Y este ideal le llevó muchísimos problemas familiares. Con esto que les voy a contar ahora va a parecer erola, pero en fin, es un tema que es histórico y es de mi familia. Contrajo matrimonio canónico donde el duque de Caseparia, natural de Peñaflor, la provincia de Sevilla, en circunstancias tan raras, tan grotescas, que han dado vámonos a muchas interpretaciones. Para empezar, hay que destacar la edad de los novios. Mi abuelo tenía 34 años y mi abuela 28. Eso en 1919 era ser, por un lado, un mocito viejo y mi abuela una solterona. Porque en el año 28, 19, a esa hora, todo ya era, algunas 20 ya era abuela. El noviazgo fue también muy atípico. Duró 2 meses el noviazgo. Cuando en aquella época el noviazgo era... Blas Infante era notario, como ya le he dicho, del distrito notarial de Cantillana desde 1910. Cantillana pertenece a una notaría de tercera. Siempre al que entra nuevo de notario pues no lo mandan a una capital, lo mandan a una notaría de tercera. Y pertenece al distrito notarial de Lora del Río, que son 2 notarías, la de segunda, la de Lora del Río, y la de Cantillana, la de tercera. Entonces, cuando el notario de Lora del Río, por circunstancias familiares, o porque está de vacaciones, o porque ha ido un viaje, o lo que sea, que está vacante, o porque no han traído un nuevo notario, el notario de Cantillana lo sustituye. Y viceversa cuando le pasaba lo mismo de Cantillana. Entonces, el Peñaflor, el pueblo de Peñaflor, pertenece al distrito notarial de Lora del Río. Y Blas Infante, el notario de Cantillana, pues sustituyendo al notario de Lora del Río, va a Peñaflor. Allí en Peñaflor conoce un señor, Alejandro García Pinto, mi bisabuelo, que se hizo amigo suyo simplemente porque, bueno, Alejandro García Pinto era abogado del Estado. Tenía una casa en Peñaflor y, bueno, en aquella época tampoco había mucha gente que estuviera estudiando Derecho y el hecho de encontrarse al notario y el abogado del Estado, pues son 2 personas que acaban relacionándose justamente por la similitud de su profesión. Y era don Alejandro García Pinto y mi abuelo. Se conocieron desde 1910. Sin embargo, la boda se hace en 1919.